Desde el primer instante en que Leonel me habló de aquel sitio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No es como cualquier chat, decía con una mezcla de excitación y advertencia. Es un lugar donde la gente muestra todo, sin filtros, sin límites. Mi instinto me decía que era una mala idea, pero la curiosidad, esa curiosidad que a veces despierta cuando uno está solo frente a la rutina de lo cotidiano, terminó ganando. Abrí la computadora y con las precauciones básicas que creía suficientes, me adentré en aquel oscuro laberinto digital. La interfaz era minimalista, casi brutal en su simpleza. Un fondo negro, una lista de salas con nombres crípticos y la promesa de anonimato absoluto. Leonel me guiaba desde otra ventana, compartiendo su pantalla y sus pasos, como si esto fuera un ritual secreto que solo los iniciados podían comprender. Al principio eran conversaciones extrañas, rostros difuminados detrás de máscaras o luces que apenas delineaban sus figuras, hasta que llegamos a la sala que cambió todo. La imagen en la pantalla me paralizó. Allí, un hombre estaba encadenado, sus movimientos limitados, y aunque el horror de la situación ya era evidente, lo que me dejó sin aliento fue su rostro. Lo reconocí, o al menos creí reconocerlo. Había algo en la forma de su mandíbula, en la curva de sus cejas, que me llevaba directamente a recuerdos de mi infancia, a aquel amigo con quien había compartido secretos y juegos que ahora parecían pertenecer a otra vida. La cámara temblaba, enfocando detalles que no quería ver, y los gritos se colaban a través de mis auriculares, resonando en un eco que parecía salir de mi propia memoria. Leonel permanecía callado, observando junto a mí, y en su mirada había una mezcla de fascinación y horror que me hacía sentir aún más aislado. Intenté apartar la vista, cerrar la ventana, pero algo me mantenía pegado a la pantalla. Una fuerza silenciosa, un impulso que no podía racionalizar. Y entonces, como si el sitio mismo supiera que me estaba resistiendo, apareció algo más que un rostro. Un nombre. El hombre encadenado compartía mi historia, mi pasado, y la línea entre lo virtual y lo real empezó a desdibujarse de manera inquietante. Horas después, cuando cerré la computadora y traté de recomponerme, llegaron los primeros correos. Mensajes anónimos que no solo comentaban mi actividad en el sitio, sino que detallaban hechos que nadie más podía saber. Cada línea estaba diseñada para sembrar miedo. Recordatorios de lugares que creía seguros, momentos que creía olvidados, y la certeza de que alguien, o algo, me observaba más allá de la pantalla. Mi sueño se volvió fragmentario. Mi entorno cotidiano se tiñó de una paranoia que no podía explicar. Y la pregunta que me rondaba constantemente era si aquel hombre era realmente mi amigo desaparecido, o si el sitio había creado un reflejo macabro de mis peores temores. Cada día que pasaba, cada notificación de correo y cada nueva sala que exploraba, aumentaba la sensación de que estaba atrapado en un juego que no entendía del todo. La Deep Web, que en un inicio parecía un simple territorio prohibido para la curiosidad, se convirtió en un espejo oscuro donde los recuerdos, las obsesiones y los miedos se entrelazaban con una realidad que empezaba a doler. Y mientras Leonel seguía insistiendo en volver a entrar, yo no podía evitar preguntarme cuánto de lo que veía era real, cuánto era manipulación, y hasta qué punto estaba dispuesto a adentrarme en aquel abismo sin retorno. Los días siguientes se convirtieron en un calvario silencioso. Cada notificación de correo electrónico me obligaba a contener la respiración. Mensajes breves, casi mecánicos, pero cargados de un conocimiento que nadie más podía tener. A veces era el nombre de una calle que había recorrido con mi amigo de infancia, otras veces detalles de su casa, sus juguetes, incluso la forma en que se reía en momentos que solo yo había presenciado. La Deep Web, que antes parecía un territorio ajeno, ahora se filtraba en mi realidad, como una grieta que amenazaba con devorar todo lo que creía seguro. Leonel seguía insistiendo en entrar de nuevo, diciendo que debíamos ver hasta dónde llegaba la red, que esto era solo un juego para probar los límites de la curiosidad. Pero yo sentía como cada intento de razonar con él me arrastraba a un terreno más oscuro, como si él estuviera inmune al miedo que me consumía. Una noche, tras varios intentos fallidos de dormir, recibí un correo diferente. No era texto, ni siquiera una amenaza abierta. Era un video. Abrí el archivo con manos temblorosas. La imagen era borrosa al principio, pero poco a poco se fue aclarando. Allí estaba mi amigo, o al menos alguien que llevaba su rostro y su expresión exacta, encadenado y visiblemente aterrorizado.
Lo que me hizo detener la respiración no fueron las cadenas ni los gritos. Era la cercanía de la cámara, como si alguien estuviera allí mismo, apuntando directamente hacia mí. Cada movimiento suyo, cada parpadeo, parecía responder a mi propia incredulidad. La sensación de impotencia era absoluta. Al día siguiente, la noticia de su desaparición llegó a través de los canales convencionales. Policía local, reportes de familiares, búsquedas sin pistas. Todo coincidía de manera aterradora con lo que había visto en el video. La línea entre lo virtual y lo real se había borrado por completo. Mi paranoia alcanzó un nivel que no podía sostener y decidí enfrentar a Leonel. «Tenemos que dejar esto atrás», le dije. «No podemos seguir entrando en ese sitio, no sabemos hasta dónde llegan». Pero su sonrisa era extraña, casi triunfante. «No entiendes», dijo, «ya no es solo sobre ver. Ahora formamos parte de esto y alguien quiere asegurarse de que lo recuerdes». Los correos no cesaron. Cada uno era más inquietante que el anterior, con información que parecía anticipar mis movimientos, mis pensamientos y mis miedos más íntimos. La tensión era insoportable. Y entonces, una noche, al abrir la computadora, la pantalla quedó completamente negra por un instante y apareció un mensaje que no necesitaba letras. Un símbolo que reconocí inmediatamente de aquel sitio de videochat, acompañado de la sensación de que alguien me observaba desde el otro lado, en tiempo real. Mi vida cotidiana se desmoronó. Las llamadas, los mensajes de amigos, incluso la rutina de salir a la calle, todo se veía filtrado por la sensación de vigilancia constante. Finalmente entendí algo que hasta entonces había negado. El sitio no era solo un lugar, era un mecanismo de control, de miedo, y nosotros éramos piezas involuntarias en su juego. Cada visita, cada clic, cada curiosidad había alimentado algo más grande que nosotros, algo que trascendía la pantalla. La última pieza del rompecabezas llegó en un correo final, anónimo como todos los demás, que contenía una foto de Leonel. Su expresión era la misma que había visto en el video de mi amigo, una mezcla de terror y aceptación, como si supiera que no había vuelta atrás. Comprendí entonces que lo que habíamos presenciado, lo que habíamos provocado con nuestra curiosidad, tenía un precio que ninguno de los dos podía calcular. Nunca volví a abrir la computadora sin sentir ese frío helado recorriendo mi columna. La Deep Web, con sus secretos y horrores, había dejado una marca imborrable. Y mientras el mundo continuaba afuera, yo aprendí que hay cosas que la curiosidad humana nunca debería tocar, y que a veces mirar demasiado profundo es abrir una puerta que nadie puede cerrar. No podía dormir. Cada sonido de la ciudad de Tokio le parecía exagerado, amplificado, como si la ciudad misma conspirara contra él. Desde su apartamento en otra ciudad, la pantalla del ordenador iluminaba su rostro con un brillo azul enfermizo, mientras repasaba las fotos de su novia en redes sociales. La ansiedad se le pegaba a la piel, no era paranoia, se decía, era precaución. Algo en el fondo de su mente le gritaba que debía estar alerta. Entre páginas de noticias y blogs comunes, un enlace oscuro llamó su atención. Era un foro en la Deep Web, un lugar del que había oído hablar solo en rumores y advertencias. No podía resistirse. Entró. Los avisos de seguridad le recordaban que cerrar la pestaña sería lo más sensato, pero la curiosidad, mezclada con miedo, lo empujó hacia adelante. El video apareció en medio de una lista interminable de títulos crípticos. La calidad era baja, los movimientos de la cámara nerviosos, como si quien grababa temiera ser atrapado. Una figura con una máscara de perro se movía entre sombras, manipulando a alguien que, de espaldas, recordaba demasiado a las fotos de su novia. Su corazón latía con fuerza. La línea entre la realidad y la ficción comenzaba a desdibujarse. Desesperado, buscó más información en redes sociales, comparando cada imagen, cada detalle del video con las fotos de ella. Los mismos gestos, la misma manera de girar la cabeza. La coincidencia era demasiado inquietante. Necesitaba verla, aunque fuera a través de la pantalla de su teléfono. Inició una videollamada. El sonido del teléfono retumbó en su pecho como un tambor. La imagen de su novia apareció, pero algo estaba mal. La habitación se veía más oscura de lo habitual, y un par de ojos asomaban detrás de la máscara de perro en la esquina de la pantalla. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco y un grito apagado atravesaron el altavoz. La conexión tembló y lo que vio después lo dejó sin aliento.
La figura avanzaba, la cámara temblaba, y las exigencias de dinero aparecieron en el chat como si fueran mensajes de una pesadilla demasiado real. Su mente corría a 1000 por hora. Cada decisión parecía equivocada. Cada movimiento podía empeorar la situación. Sabía que cualquier acción podía desencadenar consecuencias inesperadas, pero no podía quedarse quieto. La distancia entre él y Tokio se sentía infinita. Cada segundo que pasaba parecía acercarlo a un abismo que no podía controlar. Mientras tanto, los detalles del foro, los hilos y los comentarios parecían burlarse de su impotencia. Usuarios anónimos daban consejos crípticos, otros simplemente reían. La sensación de ser observado crecía y con cada segundo, la máscara de perro se hacía más simbólica. Un recordatorio de que en la Deep Web todo tenía un precio y nadie estaba realmente a salvo. Los minutos se convirtieron en horas. Cada vibración de su teléfono lo hacía saltar, temiendo que la conexión volviera a mostrar aquello que no estaba preparado para ver. Rebuscaba frenéticamente en los foros de la Deep Web, tratando de encontrar algún hilo, algún indicio que le explicara quién estaba detrás de la máscara de perro, algún patrón, algún error que pudiera salvarla. Pero el laberinto de enlaces oscuros y comentarios anónimos parecía interminable, y con cada clic, su ansiedad crecía. Recordaba con claridad los detalles del video original. La forma en que la luz caía sobre el rostro parcialmente cubierto, los movimientos calculados del secuestrador y el sonido apagado de los gritos. Era como si alguien hubiera recreado cada foto, cada gesto que ella había subido a sus redes sociales, y lo hubiera convertido en un guión siniestro. La idea de que todo pudiera ser real lo paralizaba, y al mismo tiempo, lo obligaba a seguir investigando. Decidió buscar ayuda, pero ¿a quién podía recurrir sin arriesgar la exposición de su propia vida? Llamar a la policía parecía lógico, pero la situación era extraña y digital, y cualquier movimiento podía desaparecer en la maraña de la Deep Web. Además, ¿cómo explicar algo que parecía salido de una pesadilla virtual? La incredulidad era un muro que debía sortear. Mientras tanto, la videollamada volvió a conectarse por un instante. Solo fue un parpadeo, pero su corazón se detuvo. La figura de la máscara de perro estaba allí, más cerca, más tangible. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Los mensajes aparecieron de nuevo en el chat. Instrucciones ambiguas, demandas que cambiaban con cada segundo, una tensión que cortaba la respiración. Todo estaba diseñado para mantenerlo al borde del colapso, para que el miedo y la impotencia dominaran su mente. Su habitación, normalmente un refugio seguro, se transformó en un espacio hostil. Cada sombra proyectada por la luz del monitor parecía moverse con intención. Cada sonido exterior se mezclaba con el timbre del chat y los crujidos del piso, hasta que la realidad y la ficción comenzaban a fusionarse. No sabía si estaba siendo manipulado solo a través de la pantalla, o si alguien realmente estaba allí, observando, guiando cada uno de sus movimientos. La desesperación lo empujó a revisar correos, redes sociales, incluso antiguos mensajes de su novia. Buscaba cualquier pista, cualquier error que pudiera darle ventaja. La máscara de perro se había convertido en un símbolo omnipresente en su mente. No solo era el rostro del secuestro, sino la personificación de la amenaza invisible que dominaba la Deep Web. Cada decisión, cada movimiento, debía ser calculado con cuidado. Un paso en falso podía convertir la paranoia en tragedia. Y mientras el reloj avanzaba implacable, la línea entre lo virtual y lo real se difuminaba. Los hilos de los foros, los mensajes crípticos y la máscara que aparecía una y otra vez se mezclaban con sus recuerdos y obsesiones, construyendo un laberinto psicológico del que parecía imposible escapar. Todo culminó en un instante que pareció eterno. Tras horas de desesperación, de seguir pistas y descifrar mensajes crípticos, su teléfono vibró nuevamente. La videollamada se activó sola, y esta vez no había sombras ni gritos apagados. Su novia apareció, completamente ilesa, con una sonrisa nerviosa. La máscara de perro había desaparecido, y en sus manos sostenía el teléfono con el que él había estado viendo la transmisión. ¿Qué pasó?, preguntó él con la voz temblorosa. Ella rió, una risa corta y nerviosa, y explicó que todo había sido parte de un experimento viral organizado por un foro de bromas extremas de la Deep Web. Las coincidencias con sus fotos habían sido cuidadosamente manipuladas. La videollamada anterior un montaje que alguien más había enviado para ponerlo a prueba. No había secuestro real,
solo una serie de engaños diseñados para medir hasta dónde alguien podía llegar por miedo y obsesión. El alivio fue inmediato, pero también llegó la sensación de vulnerabilidad. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, había sido real en su mente, aunque virtual en la realidad. La máscara de perro ya no era un enemigo tangible, pero se había grabado para siempre en su memoria como símbolo de paranoia, miedo y control digital. Al final comprendió que la Deep Web no era solo un lugar de amenazas físicas, sino un espejo que amplifica los miedos más profundos, y que la verdadera prueba no era salvar a su novia, sino enfrentarse a la propia obsesión y ansiedad que había permitido que un simple video dictara su realidad. Se recostó en su silla, agotado y tembloroso, mirando la pantalla en negro. Sabía que la lección más dura no estaba fuera, sino dentro de él, donde la máscara de perro seguiría acechando, aunque nunca volviera a aparecer físicamente. Nunca había sentido una mezcla de excitación y terror como la que recorría mi cuerpo aquella noche. El monitor iluminaba mi habitación con un resplandor azul que parecía más frío que la misma luna, y cada clic me acercaba a algo que sabía que jamás debería existir. Lo llamábamos Cold Body, un sitio que nadie encontraba por accidente, un portal prohibido incluso para los curiosos más experimentados. Yo, un hacker curtido en redes y códigos, y mi amigo virtual, que respondía al seudónimo de Nox, éramos los exploradores de este territorio oscuro. La promesa era simple: ver lo que nadie había visto y a cambio sentir un miedo que rozaba lo tangible. Al principio, todo parecía parte de un juego macabro. Cada sala de transmisión ofrecía una versión más retorcida de la realidad. Cuerpos inertes colgando como marionetas, escenas de mutilación que desafiaban toda lógica y actos que violaban los límites de la moral humana. Nox y yo comentábamos en un chat cifrado, intercambiando risas nerviosas y teorías sobre quién estaba detrás de la cámara. Nos sentíamos invisibles, seguros detrás de nuestras máscaras digitales y firewalls complejos, ignorando la advertencia que siempre flotaba en mi subconsciente. No estabas realmente protegido. La experiencia empezó a corroer algo dentro de mí. Cada archivo descargado, cada transmisión reproducida, era un veneno lento que se filtraba entre mis neuronas. Había una extraña fascinación en el horror, un magnetismo que te obligaba a seguir, a mirar una imagen más, a abrir un enlace más. Nox me enviaba enlaces como si fueran trofeos, y yo los aceptaba, atrapado en una espiral de morbo y adicción. Fue entonces cuando noté que el sitio no era solo una colección de videos, era un ente vigilante. Al principio fueron pequeños indicios, un mensaje cifrado que parecía dirigido solo a mí, un hilo en el chat que mencionaba mi nombre de usuario de forma implícita, detalles de mi vida que nunca compartí con Nox. La paranoia empezó a instalarse como un huésped invisible. Sentía que mi habitación estaba más fría de lo normal, que cada sombra que cruzaba por la pantalla era un aviso. El código que antes me otorgaba poder se convirtió en un espejo de vulnerabilidad. Cada noche antes de dormir revisaba mis cuentas, mis historiales, las direcciones IP que había dejado atrás sin saberlo. Nox me aseguraba que todo era seguro, que estábamos jugando con fuego sin quemarnos. Pero en mi mente, un pensamiento recurrente se repetía: ellos sabían más de mí que yo mismo. Y lo peor no era el sitio en sí, sino lo que representaba. Un recordatorio de que la frontera entre la curiosidad y la perdición se había difuminado, y que cada acción online podía tener consecuencias que jamás imaginé. Mi vida cotidiana comenzó a cambiar. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, revisar las cerraduras, comprobar que las ventanas estaban cerradas. La sensación de ser observado se extendía incluso a los lugares donde antes me sentía seguro. La Deep Web, ese espacio que prometía anonimato absoluto, se había convertido en un reflejo de mi miedo más profundo. La exposición total, el ser vulnerable ante miradas invisibles que sabían todo, incluso lo que no quería recordar. La obsesión comenzó a infiltrarse en cada momento de mi día. Cada sonido, cada notificación de mi teléfono, se convertía en una alerta potencial. Mis amigos empezaron a notar que ya no respondía con normalidad. Mis conversaciones se volvían cortas, mi atención se dispersaba, y siempre tenía los ojos fijos en la pantalla, incluso cuando no había nada. Nox decía que era parte del juego, que la tensión era lo que nos mantenía vivos en el borde de lo prohibido.
pero yo sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. Cold Body no era un sitio cualquiera. Era un laberinto diseñado para devorar la mente, para transformar la curiosidad en miedo puro. Empecé a encontrar símbolos y códigos escondidos en los videos, fragmentos que parecían triviales, pero que al combinarlos me mostraban detalles inquietantemente precisos sobre mi entorno. La distribución de mi habitación, la hora exacta en que encendía la computadora, hasta el tipo de café que tenía en la mesa. Knox lo interpretaba como casualidades. Yo lo sentía como un mensaje directo. Cada clic me llevaba más cerca de comprender que estaba siendo observado desde un punto desconocido, que mi identidad, mis movimientos, mis hábitos, eran piezas de un rompecabezas que alguien más estaba armando. Dormir se volvió imposible. Cada sombra en la pared se transformaba en una figura que podía estar detrás de mí. La luz azul del monitor era la única que me mantenía consciente, como si apagarla significara perder la poca protección que me quedaba. Las alertas del sistema, que antes ignoraba, ahora me hacían sobresaltar. Un simple intento de rastrear un archivo descargado se sentía como abrir una puerta que jamás debería haber tocado. Knox comenzó a notar mi ansiedad, pero su diversión solo incrementaba cuando me encontraba temblando frente a la pantalla, preguntándome si los asesinatos que veíamos eran reales o si yo mismo estaba cruzando un límite que no tendría retorno. Cada interacción en el chat cifrado se volvía un riesgo calculado. Palabras que antes eran seguras, bromas y comentarios sobre los videos, ahora podían ser interpretadas, grabadas, analizadas. Y fue allí cuando mi paranoia alcanzó su punto máximo. Un mensaje directo apareció en mi pantalla, sin remitente aparente, mencionando detalles que solo alguien dentro de mi casa podría saber. La sensación de control que antes creía tener como hacker se esfumó en segundos, reemplazada por un terror primitivo que me hizo cuestionar cada decisión tomada desde que entré en Cold Body. La adicción al sitio seguía tironeando de mí. Quería cerrar la laptop y alejarme, pero una parte oscura de mi mente me empujaba a mirar un video más, a descubrir qué más podían mostrarme, qué secretos más podían desvelar. Era un equilibrio peligroso entre el deseo de conocimiento y el instinto de supervivencia. Cada transmisión era un recordatorio de que el mundo online podía cruzar la línea hacia lo personal, que la frontera entre el espectador y la víctima era mucho más delgada de lo que jamás imaginé. Mis noches se volvieron interminables. Los días, un borrón de sospechas y temores. No era solo el horror lo que me atrapaba, sino la certeza de que mi anonimato, mi seguridad y la de quienes me rodeaban estaban en manos de entidades invisibles que operaban más allá de cualquier ley, más allá de cualquier firewall. Cold Body había dejado de ser un simple sitio de la Deep Web, se había convertido en un espejo que reflejaba mis peores miedos y mi vulnerabilidad más profunda, recordándome que incluso los expertos pueden ser cazados cuando el juego se vuelve demasiado real. Una noche, mientras revisaba los últimos enlaces que Knox me había enviado, la pantalla se tornó negra de repente. Luego apareció un mensaje en letras rojas, grandes y claras. Sabemos quién eres. Sabemos dónde están los tuyos. Mi corazón se detuvo. Cada alarma que había ignorado, cada paranoia que había tratado de racionalizar, cobró sentido de golpe. Cold Body no era solo un sitio de horror, era un arma de exposición y control. Knox desapareció de inmediato del chat, como si nunca hubiera existido. Intenté apagar la computadora, desconectarme de internet, borrar todo rastro de mí mismo, pero era demasiado tarde. Cada dispositivo conectado, cada cuenta en línea, cada contacto que había hecho estaba comprometido. La sensación de ser observado se volvió tangible. Podía escuchar movimientos en los pasillos, sentir ojos detrás de cada puerta, aunque sabía que podía ser solo mi mente jugando conmigo. Los días siguientes fueron un calvario de precaución extrema. Cambié de casa, alteré rutinas, contacté a especialistas en seguridad digital, pero el miedo persistía. Cada notificación, cada llamada desconocida hacía que mi piel se erizara. El mundo que antes consideraba seguro ya no existía. Cold Body había trascendido la pantalla, había convertido mi vida en una extensión del sitio, un lugar donde el horror virtual se mezclaba con la amenaza real. Nunca volví a abrir la Deep Web. Knox nunca respondió, y aunque el terror disminuyó con el tiempo, la paranoia nunca me abandonó del todo.
Aprendí, demasiado tarde, que algunos secretos en la red no solo destruyen la mente, sino que acechan la vida misma. Cold Body no era un juego ni un espectáculo. Era una advertencia, y yo había sido su víctima más reciente. Elisa nunca se sintió suficiente. En el colegio, mientras sus compañeras hablaban de viajes a Europa o presumían de bolsos auténticos con logotipos brillantes, ella se limitaba a observar en silencio, fingiendo que no le importaba. Pero en el fondo, cada palabra la pinchaba como una aguja invisible. El problema real empezó cuando conoció a Julián, el chico nuevo, hijo de empresarios, con un auto que parecía recién salido de un comercial y una sonrisa que atraía miradas como imanes. Desde que lo vio, Elisa sintió que necesitaba estar a su altura. No bastaba con ser simpática ni con tener buenas notas. En su mente debía proyectar lujo, dinero y esa clase de vida que jamás había tenido. Una noche, navegando por foros que no deberían estar al alcance de una chica de su edad, Elisa tropezó con una conversación extraña. Usuarios intercambiaban paquetes de tarjetas de crédito robadas, datos completos con número, fecha de vencimiento y código de seguridad. Había advertencias, claro. No uses esto en Amazon, te rastrean enseguida. Mejor compra en tiendas fantasmas. No seas idiota, no dejes huellas. Al principio, Elisa pensó que era una broma o algún tipo de exageración. Pero el hilo seguía y seguía, lleno de capturas, tutoriales y enlaces hacia rincones más oscuros de la red. Fue ahí donde se topó con la dirección de un sitio de apariencia rudimentaria, apenas un fondo negro con letras verdes titilando como si vinieran de otra época. La página se llamaba Black Market Keys, y en letras pequeñas decía, acceso restringido. Aquí no se vende, aquí se intercambia poder. Esa frase quedó grabada en la cabeza de Elisa, que temblando de nervios empezó a leer las instrucciones para acceder. Descargó un navegador especial, ajustó configuraciones que nunca antes había tocado en su computadora, y con el corazón a mil logró ingresar. Dentro, todo parecía un laberinto. Había categorías para drogas, documentos falsos, armas, cosas que le revolvían el estómago. Pero también había una sección llamada Luxury Access, donde se ofrecían tarjetas listas para usar, supuestamente pertenecientes a clientes de alto perfil. El precio era ridículo comparado con lo que esas tarjetas permitían comprar. Elisa no lo pensó demasiado. Pagó con criptomonedas unos ahorros que había escondido de su madre y en cuestión de minutos recibió un archivo cifrado. Cuando lo abrió, se encontró con los datos completos de una tarjeta Visa Platinum, el tipo de plástico que solo había visto en películas. El primer uso fue tímido, una blusa de marca enviada a un apartado postal que había alquilado con un nombre falso. El pedido llegó sin problemas. Después vino un bolso de diseñador, zapatos caros, perfumes. Cada entrega era un golpe de adrenalina. Elisa se sentía invencible, como si hubiera descubierto un atajo secreto hacia la vida que siempre soñó. Y Julián empezó a notar. Cuando ella apareció en la fiesta de fin de curso con ropa que parecía sacada de una pasarela, él le sonrió, incluso comentó con sorpresa: «Vaya, no sabía que tenías tan buen gusto». Ese comentario bastó para que Elisa se sumergiera más y más en su doble vida. Lo que Elisa no imaginaba era que las cosas no se quedaban ahí. Una madrugada, revisando el historial de compras en el sitio donde había usado la tarjeta, notó un detalle extraño. Un número de rastreo que no correspondía a ningún paquete que ella hubiera pedido. Era un envío programado a una dirección fuera de la ciudad con su nombre falso en la etiqueta. Pensó en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Tomó un bus interurbano y siguió las pistas hasta llegar a una zona periférica, un barrio donde las casas parecían haber sido abandonadas hace décadas. Allí estaba, un caserón viejo, con ventanas tapiadas y grafitis descoloridos en las paredes. Elisa sintió un escalofrío. El paquete la esperaba en la entrada, como si alguien lo hubiera dejado a propósito para ella. Era una caja pequeña, envuelta en cinta negra. La recogió, temblando, y al girar para marcharse escuchó un motor apagándose detrás. Un auto oscuro se estacionó, y de él bajaron dos hombres trajeados, con un aire demasiado serio, demasiado calculado. No parecían perdidos, no parecían improvisados. El corazón de Elisa comenzó a golpear tan fuerte que creyó que los hombres podrían escucharlo.
Comprendió demasiado tarde que la tarjeta que había usado no era cualquier tarjeta robada. Había caído en medio de algo mucho más grande, un terreno donde la dark web no era un simple juego de adolescentes curiosos, sino una red que cruzaba mafias, deudas y secretos que podían costar la vida. Elisa se quedó inmóvil, con la caja en las manos. Los hombres bajaron del auto sin mirarla directamente, pero uno de ellos sacó un teléfono, habló rápido en otro idioma y señaló la casa. El otro cargaba una bolsa de cuero que colgaba como si pesara demasiado. Fue entonces cuando ella entendió que esa no era una entrega casual. Alguien la había puesto en medio de un asunto que jamás debió rozar. Con pasos temblorosos, retrocedió hacia la calle, pero el más alto la detuvo con un gesto de la mano. ¿Tú eres Valeria?, preguntó con voz grave. Ese era el nombre falso con el que había alquilado el apartado postal. Elisa asintió apenas, incapaz de hablar. El hombre intercambió una mirada con su compañero, luego señaló la puerta de la casa. Adentro. El interior olía a humedad y a polvo viejo. La luz entraba apenas por rendijas en la madera, iluminando motas que flotaban en el aire como pequeños insectos dorados. Elisa sintió que las paredes la cerraban. En el centro del salón había una mesa metálica y varias cajas idénticas a la que ella traía. Los hombres la obligaron a colocarla allí. Uno de ellos la abrió con un cuchillo. Dentro, cuidadosamente envuelto, había un fajo de billetes y una memoria USB. El segundo hombre sonrió con ironía. La niña rica sabe moverse, ¿eh? ¿Quién te manda? Elisa tragó saliva. No sabía qué responder. Pensar que todo había comenzado por un capricho, por querer impresionar a un chico, y ahora estaba de pie frente a mafiosos que podían matarla sin pestañear. El silencio la delató. El hombre golpeó la mesa, haciendo que la memoria USB saltara. Escucha bien. Esa tarjeta que usaste no era solo dinero, era un pase, una llave para entrar a este circuito, y ahora, quieras o no, ya eres parte. Las palabras la atravesaron como cuchillas. Parte. Esa palabra no sonaba a invitación, sino a condena. De pronto se escucharon sirenas a lo lejos. Los hombres reaccionaron de inmediato. Uno guardó el dinero, el otro recogió las memorias USB y comenzaron a moverse con rapidez. Uno de ellos la miró fijamente como evaluando qué hacer con ella. Si hablas, no solo te encontrarán a ti, encontrarán a tu madre, a tus amigos, hasta ese chico por el que gastaste dinero que no era tuyo. Elisa se congeló. ¿Cómo sabían? ¿Cómo podían tener tan claro por qué había hecho todo? Uno de ellos la empujó hacia la puerta trasera. Desaparece. Para nosotros nunca estuviste aquí. Elisa corrió sin mirar atrás. El eco de sus pasos en las calles vacías parecía acompañarla con cada latido. Solo cuando llegó a la carretera principal y vio luces de autos comunes, logró respirar, pero el miedo no la abandonó. Llevaba la marca invisible de haber tocado algo prohibido. En los días siguientes devolvió cada prenda que había comprado, inventando excusas. Borró programas, quemó papeles, intentó borrar rastros digitales. Pero nada servía para borrar la memoria de esas miradas, de la advertencia, de esa palabra que resonaba en su cabeza. Parte. Una semana después, Julián la invitó a salir. Elisa lo observó, su sonrisa despreocupada, sus gestos de chico que nunca había tenido que pensar en deudas ni mafias. Y supo que no podía contarle nada, ni a él, ni a nadie. Porque aunque quisiera dejarlo atrás, aunque intentara convencerse de que había sido un error pasajero, en el fondo entendía la verdad. Quien entra a la dark web con una tarjeta robada nunca sale siendo la misma persona. Vivía encerrado en un apartamento gris que parecía más un mausoleo que un hogar. Las cortinas permanecían siempre corridas, el aire cargado de polvo y humedad, y el reloj de pared marcaba las horas como un recordatorio cruel de que afuera el mundo seguía avanzando sin él. Se había convertido en un recluso por decisión propia, aunque esa palabra le resultaba más amable que prisionero de sus recuerdos. No hablaba con nadie, no recibía visitas. La última vez que alguien había tocado su puerta fue un cobrador de deudas, y aún conservaba en su memoria el eco de los golpes insistentes que casi le hicieron perder la razón. Su vida se reducía a navegar en Internet, a perderse en foros sin nombre, en hilos interminables donde otros fantasmas como él compartían pensamientos oscuros.
Con los años había aprendido a moverse en la Deep Web como si fuese su único refugio, aunque cada clic lo arrastrara más hacia un terreno que a veces confundía con un purgatorio digital. No buscaba drogas, ni armas, ni servicios ilegales como hacían muchos. Lo suyo era más retorcido. Consumía videos gore, escenas de accidentes, ejecuciones, grabaciones filtradas de guerras lejanas. Era como si necesitara asomarse al dolor ajeno para silenciar el suyo. Un mecanismo enfermizo que mantenía su mente en equilibrio. Cada video era un golpe directo a la memoria, y sin embargo, en esa brutalidad encontraba un vacío en el que descansar. Esa noche, mientras el zumbido de su refrigerador roto llenaba la habitación con un murmullo constante, encontró un enlace extraño en un foro cerrado. No tenía título, solo un código alfanumérico interminable, como si se tratara de una dirección oculta que alguien había olvidado borrar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la misma sensación que le sobrevenía cada vez que estaba a punto de abrir algo que intuía que cambiaría el rumbo de sus noches insomnes. El enlace lo llevó a una página rudimentaria, negra, con un reproductor de video incrustado al centro. No había menús, no había chats, no había comentarios. Solo un botón de play que parecía latir en la pantalla como una herida abierta. Dudó unos segundos, la boca seca, los dedos temblando sobre el mouse, pero al final la curiosidad pudo más que el miedo. La imagen tardó en cargar. Al principio solo vio estática, ruido gris que chisporroteaba como si alguien hubiera grabado en una cinta vieja. Luego, poco a poco, las figuras comenzaron a definirse. Un salón, un mueble conocido, una lámpara con la misma tela desgastada que alguna vez iluminó su infancia. El corazón le dio un vuelco. El lugar en el video era idéntico a la sala de la casa donde había crecido. La cámara estaba fija, como si alguien la hubiera colocado en secreto sobre una repisa. Se veía a una familia sentada alrededor de la mesa. Reconoció la voz de una mujer, aunque al principio no se atrevió a aceptar lo evidente. Un hombre, dos niños pequeños, risas, conversaciones triviales. Todo parecía sacado de un recuerdo enterrado, uno que había decidido borrar hacía mucho tiempo. Y entonces ocurrió. Un ruido seco, un portazo, la irrupción de una figura borrosa que entraba violentamente en la escena. Los gritos llenaron la pantalla. La cámara tembló apenas por el golpe, pero siguió grabando. El hombre en el video se levantó de golpe para proteger a su familia. Hubo un forcejeo, la lámpara cayó, las luces parpadearon. El recluso frente a la pantalla sintió que se le helaba la sangre. Todo era demasiado familiar. Las imágenes avanzaban en un frenesí que parecía imposible detener. Los gritos infantiles se mezclaban con el caos, con ruidos metálicos, con llantos que atravesaban el tiempo. El hombre se llevó las manos a la cabeza, intentando convencerse de que aquello era un montaje, una recreación, un simple video gore que alguien había fabricado, pero su cuerpo no le creía. Cada músculo tensado, cada respiración entrecortada, le confirmaban lo contrario. Los recuerdos comenzaron a abrirse paso en su mente como cuchillas. Había enterrado ese capítulo de su vida bajo capas de negación y silencio, convencido de que nunca más volvería a enfrentarlo. Y sin embargo, allí estaba frente a sus ojos, transmitido desde un rincón de la Deep Web, como si alguien hubiera esperado el momento exacto para devolvérselo. Intentó cerrar la página, pero el cursor se bloqueó. La ventana del navegador no respondía. El video continuaba reproduciéndose con independencia de su voluntad. La respiración se le agitó, sintiendo que la pantalla lo absorbía, que esa sala no era un recuerdo lejano, sino una puerta abierta hacia su propio pasado. Entonces, algo aún más perturbador ocurrió. El rostro del intruso que irrumpía en la escena se giró hacia la cámara. Aunque la imagen era borrosa, sus ojos parecían mirar directamente a través de la pantalla. Y lo peor, reconoció ese rostro. El rostro que se giraba hacia la cámara tenía algo imposible de ignorar. Era el suyo. No el de ahora, marchito por el encierro y la soledad, sino el de un hombre más joven, con la mirada extraviada y una furia desencajada que jamás pensó haber habitado en su interior. El recluso retrocedió de la pantalla, tropezando con la silla. La mente se le partía en dos. Una parte gritaba que era un montaje enfermo diseñado para torturarlo, la otra, que estaba viendo la verdad que había negado durante años. Los recuerdos que había reprimido comenzaron a fluir como agua turbia rompiendo un dique. La discusión con su padre aquella noche,
Los gritos de su madre pidiendo calma, las manos temblorosas, un objeto pesado en el suelo. Hasta ese momento, siempre había justificado el vacío de su memoria como un bloqueo natural producto del trauma, pero ahora entendía que su mente lo había salvado de algo mucho peor: la certeza de que había sido él quien había provocado el desastre. El video seguía mostrando la escena, con cortes bruscos, como si alguien lo hubiera editado para enfatizar los momentos más crueles. El hombre joven, él mismo, gritaba incoherencias mientras la familia se desmoronaba alrededor. El ruido era insoportable, los sollozos, los golpes, el derrumbe emocional. De repente el video se congeló en un frame, su rostro jadeante, sudoroso, con los ojos desencajados mirando directo a la cámara. En ese instante la pantalla negra se llenó de texto. ¿Lo recuerdas ahora? El recluso se desplomó en el suelo con las manos sobre la cabeza. ¿Quién podía estar detrás de esto? ¿Quién tenía ese material? Si era real, y en el fondo sabía que lo era, significaba que alguien había guardado una copia del peor día de su vida y lo había esperado en la Deep Web como una trampa macabra. No durmió esa noche. Vagó por el apartamento como un espectro, encendiendo y apagando luces, convencido de que lo vigilaban. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar, cada sombra era un posible visitante del pasado. Cuando amaneció, con los ojos enrojecidos, tomó una decisión que jamás pensó volver a considerar: llamar a la policía. No lo hizo por redención ni por arrepentimiento. Lo hizo porque sabía que tarde o temprano ese video iba a aparecer en otro lugar, y si llegaba a ser público, su nombre quedaría expuesto. Quiso adelantarse, como si entregarse pudiera darle algo de control. Al llegar a la estación, balbuceó explicaciones confusas sobre un archivo encontrado en la Deep Web. Los agentes lo miraban con suspicacia, pero el temblor de su voz y la desesperación en sus gestos los convencieron de tomarlo en serio. Lo sentaron frente a una computadora y, con su ayuda, ingresaron al enlace que todavía conservaba. Para sorpresa de todos, la página seguía en línea. El video se cargó lentamente y una vez más la sala familiar se desplegó en la pantalla. Los policías intercambiaron miradas incómodas. Era una grabación demasiado explícita para ser un montaje cualquiera. Uno de ellos salió de la sala, probablemente a llamar a un superior. El recluso observaba cada segundo como si fuera la primera vez. El dolor era igual de insoportable, pero también sentía una extraña liberación. Ya no cargaba con un recuerdo borroso, sino con una certeza que podía enfrentar. Lo que no esperaba era lo que ocurrió al final del video. Cuando la escena culminó en caos y silencio, apareció un corte abrupto. La imagen cambió a otra grabación, una celda de prisión. Dentro, un hombre mayor, de barba descuidada, se balanceaba en un catre metálico. Miró hacia la cámara con ojos vidriosos y dijo con voz firme: «Yo no fui. Él lo hizo». El recluso sintió que el aire se le escapaba. Era su padre. Su padre, a quien creía muerto desde hacía años, aparecía en ese video señalándolo como culpable. Los policías lo miraban atónitos, y uno de ellos preguntó en voz baja: «¿Usted reconoce a este hombre?». El recluso no respondió, solo bajó la cabeza. La investigación se disparó en cuestión de días. La policía rastreó fragmentos del archivo, descubriendo que había estado circulando en mercados ocultos de la Deep Web durante meses, aunque con acceso restringido a ciertos compradores. Había quienes pagaban grandes sumas por videos auténticos de asesinatos familiares, material prohibido que servía de moneda en circuitos aún más oscuros. El recluso se convirtió en el eje central del caso. Los medios de comunicación lo presentaron como un testigo clave, aunque poco a poco comenzaron a filtrarse detalles de su pasado, detalles que él había preferido callar. La sospecha se instaló. ¿Era una víctima de un chantaje digital o el verdadero protagonista del crimen? Una noche, mientras esperaba el resultado de la investigación en un cuarto de interrogatorio, la computadora frente a él se encendió sola. Nadie la había tocado. El mismo reproductor apareció en la pantalla, esta vez con un nuevo mensaje: «El pasado no se borra, solo cambia de dueño». El video comenzó a reproducirse de nuevo, pero ya no era el mismo. Esta vez lo mostraba en tiempo real, sentado exactamente en esa silla, con la misma camisa, con los mismos policías detrás de él. El bucle estaba completo. Alguien lo estaba grabando ahora, tal como había ocurrido con su familia. El recluso abrió la boca para gritar,
Pero la pantalla se volvió negra, y entonces comprendió que nunca había dejado de estar atrapado. Ni en su casa, ni en la estación de policía, ni en ninguna parte. Su prisión era la Deep Web, y la llave de esa celda estaba en manos de alguien que conocía toda su vida mejor que él mismo. La policía jamás pudo determinar quién había subido el video ni de dónde provenía. El recluso fue internado en un hospital psiquiátrico bajo custodia, repitiendo una sola frase una y otra vez: si ellos grabaron mi vida, también grabarán la tuya. Cuando la funeraria San Lázaro quedó bajo su responsabilidad, Ernesto no pensaba en negocios paralelos ni en riesgos. Solo veía las facturas acumuladas, los atrasos en el pago de proveedores, la hipoteca que lo asfixiaba. Su padre había llevado ese negocio durante más de 30 años, siempre con un aire solemne, tratando a los difuntos con respeto y a las familias con una frialdad profesional que rozaba lo religioso. Ernesto, en cambio, no sentía el mismo fervor por los muertos. Los veía como materia inerte, cuerpos vacíos sin más propósito que esperar el entierro. El quiebre comenzó una madrugada, cuando se quedó a solas preparando un cadáver. Mientras abría el esternón para una limpieza superficial, la idea le cruzó la mente como un relámpago. Esto vale dinero. No era médico, pero sabía lo suficiente de anatomía gracias a los años junto a su padre y a manuales que hojeaba en secreto. El pensamiento se convirtió en obsesión. Esa misma semana, navegando en foros ocultos de la Dark Web, encontró lo que buscaba. Compradores anónimos dispuestos a pagar sumas exorbitantes por un órgano en buen estado, embalado de forma discreta. Al principio fue casi experimental. Extrajo un riñón de un cuerpo que, según el acta de defunción, no tenía familiares reclamantes. Lo conservó en una solución improvisada, siguiendo protocolos que encontró en páginas médicas pirateadas. Una semana después, lo envió por correo a una dirección codificada. La transacción fue tan sencilla y tan lucrativa que su miedo inicial se transformó en codicia. Cada órgano representaba un alivio a sus deudas, un respiro en medio del ahogo financiero. Con el tiempo, Ernesto se volvió metódico. Tenía refrigeradores ocultos en la parte trasera de la funeraria, falsificaba registros de cremaciones para justificar cuerpos desaparecidos y estableció contacto con compradores recurrentes. Entre ellos había uno que destacaba, usaba el alias Gastrónomo. A diferencia de los demás que hablaban con frialdad clínica, este comprador se expresaba con entusiasmo repulsivo, describiendo texturas, sabores, especias que, según él, realzaban la experiencia. Ernesto trataba de ignorar esos mensajes, limitándose a enviar el producto y recibir el pago. Pero cuanto más le escribía Gastrónomo, más incómoda se volvía la relación. Una noche, mientras embalaba un hígado, el comprador le mandó un mensaje directo. He probado muchos proveedores, pero ninguno conserva como tú. Me encantaría invitarte a una de mis cenas privadas. Te asombraría lo que hacemos. Ernesto sintió un escalofrío. Nunca había pensado en el destino final de lo que vendía. Para él eran piezas, mercancía, herramientas para salir adelante. Pero la forma en que este cliente hablaba lo acercaba a un terreno turbio que nunca quiso pisar, el canibalismo. Cerró la ventana del chat de golpe, pero el mensaje quedó grabado en su memoria, como una infección. Los días siguientes, cada vez que entraba a la Dark Web, Gastrónomo estaba allí, esperando, escribiéndole párrafos enteros sobre recetas, sobre la diferencia entre lo fresco y lo exhumado, sobre banquetes secretos en los que los comensales brindaban en nombre del olvido. Ernesto empezó a sentir que había cruzado un límite que ya no podía desandar. La funeraria, que antes era un refugio, comenzó a convertirse en un mausoleo opresivo lleno de sombras y preguntas. Cada cadáver que recibía ya no lo veía como una deuda saldada, sino como una advertencia. Se preguntaba si esas personas, en algún lugar, lo estarían observando, conscientes de que su descanso había sido saqueado. Las noches se le hicieron eternas. Revisaba compulsivamente la puerta trasera, temiendo que en cualquier momento alguien golpeara, no para pedir un ataúd, sino para reclamar lo que había tomado. Lo peor llegó cuando, una madrugada, al abrir su correo cifrado, encontró un archivo adjunto enviado por Gastrónomo. No era texto, sino un video. Con las manos temblorosas, Ernesto lo abrió. La imagen mostraba una mesa larga, cubierta de manteles blancos. Alrededor, personas enmascaradas levantaban copas de vino.
En el centro, un plato cubierto, y cuando uno de ellos retiró la tapa, lo que se reveló hizo que Ernesto apartara la vista, nauseabundo. Ese momento marcó el inicio de su derrumbe. Ernesto no pudo dormir esa noche. El video permanecía en su cabeza, proyectándose una y otra vez incluso con los ojos cerrados. El banquete, las máscaras, las risas sofocadas y, sobre todo, la sensación de que esa reunión no era un simple montaje. Lo que había visto era real, demasiado real. Intentó convencer a su mente de que era una provocación del comprador, un método para intimidarlo o para hacerlo cómplice. Pero la calidad de la grabación, los movimientos naturales, las copas entrechocando, todo apuntaba a que aquello era auténtico. A la mañana siguiente, mientras atendía a una familia que lloraba frente a un ataúd, sus pensamientos vagaban hacia la mesa de aquel video. Esa dualidad empezó a corroerlo. De día, era un director de funeraria serio, vestido de negro, con un tono de voz pausado. De noche se convertía en un traficante clandestino, navegando con el corazón acelerado entre foros ocultos de la dark web, respondiendo mensajes encriptados de un comprador que cada vez sonaba más obsesionado con él. El apodo gastrónomo aparecía en todas sus notificaciones, acompañado de frases inquietantes. No hay mejor vino que el que acompaña a lo prohibido. Tú eres diferente, Ernesto. Sé que entiendes el valor de lo que ofreces. Algún día compartirás mesa conmigo. Lo perturbador no era solo el contenido de los mensajes, sino que usaba su nombre real. Ernesto nunca lo había compartido en sus transacciones, siempre usaba seudónimos y capas de anonimato. ¿Cómo lo había descubierto? Esa pregunta se convirtió en un cuchillo invisible que le presionaba el cuello a cada hora. Empezó a tener la sensación de que lo observaban. Una camioneta oscura estacionada frente a la funeraria lo hizo sudar frío más de una vez. Al abrir el correo electrónico de la empresa, encontró mensajes en blanco, sin remitente. Y una madrugada, al revisar las cámaras de seguridad de la sala de preparación, notó un pequeño destello, como si alguien hubiera colocado un dispositivo allí dentro. Corrió a revisar el lugar, pero no encontró nada, salvo una ligera marca en el marco de la puerta. La funeraria, antaño un refugio silencioso, se transformó en un escenario de paranoia. Cada ataúd le parecía un secreto a punto de revelarse. Cada rostro en las esquelas del periódico lo confrontaba con su propia inmoralidad. Los órganos que extraía ya no eran mercancía, sino recordatorios de que estaba desmembrando la dignidad de alguien que jamás dio su consentimiento. Sin embargo, lo peor llegó con un paquete que recibió en la entrada trasera, sin remitente. No era un cadáver, no era un encargo de la funeraria. Dentro de la caja había un delantal manchado, como los que usan los chefs, y una nota escrita con caligrafía elegante. Preparé un lugar para ti. El terror lo invadió. Ernesto comprendió que no se trataba solo de un cliente lejano tras una pantalla. Gastrónomo estaba cada vez más cerca, demasiado cerca. La dark web, que antes era su escondite, se había convertido en un espejo que lo delataba, una ventana desde la cual alguien lo observaba sin descanso. Las noches siguientes, Ernesto dejó de conectarse. Cerraba el ordenador con candado, evitaba abrir los correos cifrados, pero el silencio era aún más inquietante que los mensajes. Era como si Gastrónomo estuviera esperándolo pacientemente, dándole tiempo para aceptar lo inevitable. Y en medio de esa tensión insoportable, una idea empezó a rondarle. ¿Y si de alguna manera aprovechaba todo aquello no para hundirse más, sino para escapar? ¿Y si el mismo mundo que lo había atrapado en la oscuridad le daba también una vía de redención? Ernesto no podía sostener más esa doble vida. Durante días caminó como un sonámbulo entre ataúdes y clientes, pero en su mente solo resonaba la frase de la nota. Preparé un lugar para ti. El delantal manchado lo había guardado en un cajón, como si así pudiera contener el miedo, aunque cada vez que lo abría lo sentía palpitar, como si el objeto respirara. Finalmente, una noche cedió a la presión. Volvió a conectarse a la dark web después de semanas de silencio. El chat lo recibió con un mensaje nuevo, fresco, como si Gastrónomo hubiera estado esperándolo frente a la pantalla cada día. Pensé que habías muerto, pero qué alegría verte regresar. Ernesto respondió con un simple, ya no vendo más. El silencio posterior fue insoportable. Minutos después, el comprador escribió, claro que sí vendes. Vendes porque no sabes vivir de otra cosa, porque ya eres uno de nosotros.
te enviaré la dirección. Ven. Al abrir el archivo adjunto, Ernesto reconoció con espanto que era una ubicación en su misma ciudad. Un viejo restaurante clausurado hacía años, a pocas calles de la funeraria. El mensaje final decía: si no vienes, vendré por ti. Esa amenaza fue el punto de quiebre. Ernesto entendió que su silencio no lo salvaría. Ya no se trataba solo de vender órganos. Estaba atrapado en una red de clientes que no querían proveedores, sino cómplices. La curiosidad mezclada con miedo lo arrastró al lugar. Entró con el corazón latiendo como un tambor. El restaurante abandonado estaba iluminado por velas. Había mesas puestas con copas y platos y figuras enmascaradas que giraron al verlo entrar. Entre ellas, un hombre con máscara blanca levantó la copa y lo saludó. Nuestro proveedor estrella ha llegado. Lo hicieron sentarse. Frente a él sirvieron un plato cubierto. El hombre enmascarado, el gastrónomo, retiró la tapa con un gesto teatral. Lo que vio Ernesto lo heló. No era un órgano humano esta vez, sino un pedazo de carne cocinada y aderezada. Podría haber sido de cualquier animal, pero algo en su forma le resultaba demasiado familiar. Prueba, es un honor cenar de lo que un amigo nos ofrece. Ernesto se quedó paralizado. Miraba el plato, miraba las máscaras, sentía que el aire lo aplastaba. En ese instante, comprendió que no había escapatoria. O aceptaba esa invitación y se convertía en parte de aquello, o rechazaba y arriesgaba su vida. Entonces, algo en su interior se quebró. Con un movimiento brusco, se levantó y gritó: «Se acabó, no volverán a usarme, no volverán a comprar nada de mí». El silencio en la sala fue mortal. Las máscaras lo miraron sin moverse. El gastrónomo soltó una carcajada seca. «¿Entonces prefieres morir de hambre como todos los ignorantes que rechazan la verdad?» Ernesto retrocedió, temiendo un ataque, pero para su sorpresa nadie se levantó. El gastrónomo lo observó en silencio, con la copa aún en la mano, y dijo: «Muy bien, has elegido tu camino. Pero recuerda, no se abandona la mesa sin consecuencias». Ernesto huyó de ese lugar como si el suelo ardiera bajo sus pies. Esa misma noche destruyó los refrigeradores, borró los registros, cerró las computadoras. Y a la mañana siguiente, con un aire demacrado pero firme, se presentó ante una organización de salud para ofrecer una conferencia sobre lo que había hecho. Por primera vez habló en público, denunciando el tráfico ilegal y promoviendo la donación legal de órganos. El peso de su confesión lo liberó, aunque sabía que había firmado su propia sentencia. Había expuesto demasiado, y quienes lo vigilaban en la dark web no olvidarían su traición. Esa noche, al regresar a la funeraria, encontró en la puerta una copa de vino vacía y una nota doblada con una sola frase: «El banquete nunca termina». Ernesto rompe con la oscuridad y busca redención promoviendo la donación legítima, pero queda marcado para siempre por la amenaza de ese mundo oculto al que alguna vez vendió su lealtad.